¿Qué estás? tal, pues? Buenas noches. Ante los acontecimientos por todos conocidos, el golpe nominal del presidente Castillo y del cierre del Congreso, un llamado a una constituyente, una reforma del Poder Judicial, etcétera, pero que fue de pretexto para que el Congreso pues, lo vacara. Y ahora lo que estamos viviendo, ¿no? Las protestas populares diarias, con los muertos, que ya sabemos, a nivel nacional, y las continuas marchas hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu análisis tú como estudioso y profesor de filosofía? A ver, esto tiene antecedentes, ¿no? Los antecedentes históricos nos remarcan pues esa división entre campo y ciudad. Pero si nos vamos más atrás, podemos ver que desde la época de la colonia, allá hay una discusión si los indios tenían alma o no. Y hay una forma predominante para descalificarlos que aducían que no tienen alma. Y parece que esa lógica sigue hasta ahora. ¿Ya? O sea, esto lo que estamos observando solamente es el fenómeno. Lo que hay atrás es en realidad una fractura. Una fractura que no ha sido, o una herida que permanece abierta, ¿no? Ahora, con respecto a Castillo, esto se veía desde la segunda vuelta. De la segunda vuelta vemos pues que no hay que reconocer, hablan de fraude, eh, fue una confrontación, si podemos verlo así, entre campo y ciudad, ¿no? Frente al jurado había mucha gente del campo, ¿no? Y bueno, en fin, se dieron una serie de circunstancias, ¿no? Castillo lamentablemente defraudó a sus votantes, nos defraudó, me voy a incluir, y bueno, a pesar que había un sector que le decía pues que había que cerrar el Congreso, no lo hizo, no lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el centro vemos pues la conformación, quienes son dominantes, y es un grupo de derecha, y no es una derecha liberal, es una derecha conservadora, más que conservadora, hasta retrógrada, me atrevería a decir. Arnaldo, ¿tú piensas de que todavía pervive este racismo que viene de la colonia, en el cual pues los andinos son subhumanos, casi animales, brutos, salvajes, ignorantes, y los de Lima o de las capitales de departamento, pues descendientes o que se asumen pues descendientes de los españoles, son Claro, los verdaderos seres humanos, claro. cultos y educados. Hay un racismo, el profe Nelson Manrique hablaba de un racismo subjetivo, a diferencia del racismo anglosajón que es subjetivo, ¿eh? Donde encuentras al negro y lo señalas y lo discriminas. En cambio en el nuestro no. Recordemos, por ejemplo, que en el norte tenemos Cajamarca, la zona de Ancash, del mismo Apurímac hay gente de ojos claros, ¿no? Pelo castaño, rubio, etc. Simancas Pero también. aún a ellos los discriminan. Porque este racismo es subjetivo, pues no tiene que ver mucho con el color de piel, sino la procedencia. Sí, Algo sí. que hoy en día se llama clasismo. Y el mote, el modo de El hablar también. idioma, claro, ¿no? El idioma. Ahí tenemos un grave problema. En realidad, si recordamos, quienes llegaron aquí no eran los intelectuales de la antigua Europa, ¿no? Lo que llegan acá es lumpen, ¿no? Francisco Pizarro criaba chanchitos, ¿no? Era un analfabeto. El único militar fue Diego de Almagro. No, era gente ambiciosa que quería ser rica, ¿no? Claro, era una empresa precapitalista, así le decían a algunos estudiosos, ¿no? Que buscaba, pues, como objetivo el poseer metales preciosos. Mercantilismo. Ahora, o sea, podemos enfocar este problema desde una perspectiva económica, ¿no? Que tiene una justificación, llamémoslo así, ideológica. El racismo es parte de una ideología, es decir, de un sistema de ideas, ¿no? Desnaturaliza, como lo hicieron los alemanes, ¿no? La Alemania nazi, ¿no? Cómo empieza a exterminar a los judíos, les quita su humanidad. Y al ponerlos en el nivel de subhumanos, empieza pues su eliminación. Un profesor de matemáticas me preguntaba, pues, cuando empezaron a llegar los venezolanos, ¿por qué nosotros no somos así, no? Medio con rasgos afro y un poco que
claros y altos, ¿no? Y la respuesta, la primera que le di fue que aquí hubo una civilización, aquí hubo una civilización y todavía se mantiene, ¿no? Es haciendo un paralelo con los Han, que es la comunidad, llamémosla así, ¿no? El grupo dominante en China. Grupo dominante en China. Aquí, bueno, no podemos hablar de cobrizos como lo hace Antauro, por ejemplo, porque cobrizos no hay, pues ya estamos Bien mezclado. bien mezcladitos, ¿no? Ha habido una recombinación genética, la cual desde la perspectiva biológica es saludable, ¿no? Pero predomina, de acuerdo al espacio geográfico, ciertos rasgos propios del mundo andino, ¿no? Aún la gente en la costa conservamos rasgos del mundo andino, ¿no? Unos más, otros menos, pero ahí está. No solo eso, me hace acordar la investigación que hicieron los de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Al hacer un análisis del ADN mitocondrial, en las cuales se observa pues que un gran porcentaje, más del 90%, tengo entendido, incluyendo la gente afro en Chincha, ¿no? En Ica, es gen andino, ¿no? Bueno, y se hizo en el estudio en el ADN mitocondrial que se transmite por la mujer justamente porque su variación es casi imperceptible, ¿no? A lo largo de los años. Ya bueno, pero le decía, ¿no? El problema de Castillo lo podemos enfocar de diversas perspectivas, ¿no? Si entendemos al ser humano desde la perspectiva científica, al ser humano como un ser biológico, un ser social y psicológico, ¿no? Podemos observar pues que desde la perspectiva biológica la tesis del racismo, la discriminación racial, étnica, es barrida, ¿no? Más pigmento, más melanina en la piel, menos melanina no nos hace más humanos o menos humanos. Esa es una cuestión básicamente geográfica, ¿no? Los nórdicos son blancos, usted sabe, ¿no? Básicamente porque tienen menos melanina debido a las condiciones climáticas. Usted que ha estado en Suecia, ¿no? Ahí la noche dura meses, ¿no? Hay poco sol, entonces necesitas captar, el cuerpo necesita captar para sobrevivir, necesita captar los rayos del sol, ¿no? Que nos permite sintetizar la vitamina D. Sin eso el organismo perece. Ya bueno, es una cuestión climática nada más, sino que se usa como justificación ideológica. Entonces estás diciendo que el gobierno actual está reprimiendo a los manifestantes Está como usando un discurso ideológico. si no fueran humanos. Claro, está usando un discurso ideológico, ¿no? Recuerde que nosotros al pensar manejamos un lenguaje y ese lenguaje responde a determinado sistema de ideas. ¿Y qué te parece esta hipótesis planteada pues, por ciertos medios, ¿no? De que esas balas dum Ah, bueno, prohibidas en realidad no son del ejército ni la policía, sino de mire, terceros? ya, desde una perspectiva militar, lo que le puedo decir, ya, hasta ahora, lamentablemente, hasta ahora, se sigue la norma en las cuales se tiene que cumplir las órdenes sin dudas ni murmuraciones. ¿Ya? Como se Entonces, vio en la Alemania nazi. claro, cuando hubo los muertos en Andahuay, las Ayacucho, es porque la orden vino de arriba. Ningún suboficial, ningún personal en la escala militar inferior pues se va a atrever a desobedecer la orden del oficial. Nunca. ¿Ya? Entonces ahí hay que cumplir las órdenes, ¿no? Claro, ese esquema mental es propio de la Segunda Conferencia de la Segunda Guerra Mundial. Ya las cosas han cambiado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, como en España, si un oficial te ordena matar a alguien, violando los derechos humanos, tú estás en el legítimo derecho de no obedecerlo, no obedecerlo. Pero eso no pasa aquí, ¿no? Aquí tú no cumples la orden y simplemente todo el aparato militar se te viene encima, todo el aparato del Estado incluso, ¿no? Pueden hasta condenar. Claro, en realidad no obedecer una orden Traición a la directa patria. es no tanto traición a la patria, Sedición. pero implica pues una falta gravísima que tiene que tener un coste, porque si ese ejemplo se va a dar o se sabe, el personal de tropa sabe que es posible desobedecer órdenes, pues simplemente
las instituciones castrenses, ¿no? Aquí en nuestro país subdesarrollado pues tienden a caer, su jerarquía tiende a caer. Le comento, por ejemplo, en la Marina, Montoya, Cueto, en la época en la cual ellos entran a la escuela naval, estaba prohibido que un hombre andino, apellido andino o rasgos andinos, postule a la Marina. O sea, ni siquiera te vendían el prospecto. ¿A oficiales de Marina te refieres? Sí, a los oficiales de la Marina, ¿no? La división era, hasta la década de los 80 era pues muy abismal. Por eso cuando dicen que Montoya, Cueto, grandes almirantes ¿entre quiénes? Entre gente menos seleccionada. Porque lamentablemente, y ellos lo saben, ¿no? Era así, ¿no? En Estados Unidos le comento, ¿no? Por ejemplo, hay una movilidad en la cual el suboficial puede pasar a ser oficial en base a su mérito. Aquí no. Aquí, es más, mire, aparte de eso, me comentaba un compañero que si un oficial de mar, así le decimos a los suboficiales, o un técnico de la Marina, tiene un hijo y lo mandaba a postular a la escuela de oficiales en la época de Cueto y Montoya, simplemente no lo aceptaban, no era posible. Es más, hacía servicio militar obligatorio y eso significaba que no podías postular a la escuela de oficiales, ¿no? ¿Y ahora cómo son las cosas? Han cambiado y lo podemos ver en los desfiles. Ahora, ¿hasta qué punto? No lo sé. Lo que sí sé es que lamentablemente todavía las órdenes se siguen cumpliendo sin dudas ni murmuraciones. En todos los ejércitos del mundo, ¿no? No, en Europa eso ha cambiado, ¿no? Ah, Como sí, le digo, ya hay está una diciendo. norma que protege al subalterno, ¿no? O sea, libertad de conciencia. Ajá. Si el subalterno le mandan a realizar una acción que va en contra de los derechos humanos, el subalterno tiene todo el derecho de no obedecer esa orden. Si le mandan a disparar, como el caso ha pasado aquí en Ayacucho, Apurima, eso así. Ahora, que usen balas Dundum, mire, con respecto al tipo de munición, las balas Dundum están prohibidas en el mundo, así como las bombas, no las lacrimógenas, sino las vomitivas, que en la década del 80 en el gobierno aprista, pues, ¿no? Se utilizaba para sofocar las protestas, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Los disparos al cuerpo con perdigones está prohibido. El disparo al cuerpo con bombas lacrimógenas también está prohibido. ¿Ya? Se supone que son profesionales. Si están rompiendo sus propias normas, ¿no? Porque hay protocolos, quiere decir que hay órdenes. Y la orden es política. Para romper el protocolo, ¿no? Claro, se están zurrando. Hay unos videos que han circulado, ¿no? En las primeras marchas, ¿no? Donde los policías saludan a los civiles. No hay confrontación. ¿Qué piensas de eso? De esos videos, sí he visto algunos. He visto el de un soldado en Puno que estaba hablando creo que era en Aymara, no lo entendí bien. Y bueno, y le pedía a la población que no salga y esas cosas, ¿no? Estaba con un grupo. Ahora, tenemos que ver pues que el Estado tiene todo su aparato de represión, pero también de inteligencia, ¿no? Están yendo por el lado emocional, están tratando de, a través de esos videos y otros más, ¿no? Justificar su acción. Por ejemplo, suena fuerte en personas especializadas que lo que ha sucedido con el suboficial que en Puno fue, ¿no?, asesinado e incendiado, parece que ha habido algo ahí. Algo que no está muy claro. Por ejemplo, no tenemos la versión del otro compañero del suboficial que estaba con él. Que sobrevivió. No sabemos de él, no sabemos su testimonio. Se dice que está recuperándose médicamente. Y por lo que pasamos en la década del 80, aunque no lo crea, ¿ya? Ha habido casos pues en los cuales ¿no? Casos que no salen, algo que no lo saben los civiles, en los cuales pues ha habido una especie de ajuste de cuentas. ¿Me entiendes? El objetivo es claro, ¿no? Desprestigiar toda la protesta social, legítima protesta de la población.
¿no? Sabemos, por ejemplo, que están los llamados infiltrados, que no son más que policías que tratan de, y eso hay muchos videos, ¿no? Que tratan de hacer acciones para justificar la represión, para justificar el asesinato, porque es asesinato. Y justamente gran parte de la población apoya pues estas acciones armadas porque se deduce pues y se justifica porque son delincuentes, vándalos que atentan contra la propiedad privada, que ponen en peligro otras vidas y por lo tanto el Estado bueno, tiene todo el derecho a ejercer la violencia porque es el único facultado legalmente por la Constitución para mantener el orden de esa manera. El famoso monopolio de la violencia, ¿no? Sobre si el Estado es el único que puede ejercer la fuerza, dicen, ¿no? Hay teóricos que hablan del uso de la fuerza y la gente hace violencia, ¿no? Habría que definir términos. Y ese es un gran problema, ¿no? Y está circulando en las redes muchos pequeños videos en los cuales hay quienes justifican y no mencionan el uso de la violencia, sino de la fuerza, ¿no? Y solo la población hace violencia. Hay que definir, como decía Aristóteles, para entendernos, si es que queremos entendernos, hay que definir los conceptos, ¿no? Es más, pero recuerde usted, me ha hecho recordar a Thomas Kuhn, ¿no? Si bien es cierto que los filósofos utilizan un concepto y le dan el contenido que suele ser diferente con respecto a otros filósofos, por ejemplo, usted sabe, ¿no? El bien para Sócrates es el conocimiento, el bien para Aristóteles es la felicidad. Entonces, cuando ellos están hablando del bien, primero hay que decirles, ¿no? ¿A qué te refieres? Pero ya, entre filósofos, lo que muchos no saben es que un filósofo también puede usar un término en varios sentidos. Ahora, de acuerdo a la Constitución, digamos, para no irnos a la historia y la filosofía. Ahora, de acuerdo a la Constitución, la ley de leyes, pero se supone que la Constitución es la expresión de la voluntad popular, o sea, de la población. ¿Qué es un Estado sin la población? Claro. Es más, habría que revisar cómo surge el Estado y para qué surge el Estado. Bueno, y también esta Constitución, ¿qué expresa? Por eso, ¿no? Mucha gente quiere cambiar. Ahora, esta Constitución expresa el sentir de la población, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Ahora, como le dije, no hay varios enfoques. Producto de un golpe de Estado, ¿no? Claro, esta Constitución es producto de un golpe de Estado, ¿no? Pero recuerde que la del 79 también se dio después, claro, no producto propiamente de un golpe de Estado, pero fue después de un golpe de Estado, ¿no? Teníamos que llegar a un acuerdo, un consenso. Y por protesta popular también, huelgas. Claro, ¿no? Claro, eran otros tiempos, pero vemos una cierta tradición, ¿no? Ahora, ¿qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo. Realmente el pueblo gobierna. Ha salido nuevamente, ¿no? Este señor a decir, le dicen almirante, ¿no? Pero en fin, que no, ellos son los que representan al pueblo, no hay que preguntarle nada, ¿no? O sea, no tienen la más mínima formación en política, o filosofía política, podría decirse, ¿no? Y es una pena, son estas personas las que nos gobiernan, ¿no? De ahí la necesidad de que los filósofos también participen en política, ¿no? Sí, es que ahí viene un problema, ¿no? ¿Qué tipo de político tenemos? ¿Cómo es la clase política? Y hay muchos hombres de la filosofía que estudian filosofía. Creo que ahí habría que aclarar quién es filósofo y quién estudió filosofía. Hay muchos que han estudiado filosofía. Pero recuerde también, ¿no? ¿Se acuerdan en el Cusco? Cuando muchos ¿no? empezaron a sentir mucha curiosidad por saber más sobre los filósofos y le digo, bueno, la mayoría de los famosos no han estudiado filosofía, ¿no? Descartes nunca estudió filosofía. Claro, yo me refiero a los filósofos profesionales, ¿no? Y ya bueno, es que si vemos la realidad de la universidad también, pues quienes postulan a filosofía, ya no es como nuestra época, ¿no? En las cuales tú sabías que tenías que estudiar filosofía por una cuestión de problemas existenciales, ¿no? Eran muy pocos los que querían pues tener una carrera de filosofía, ¿no? Pero hoy en día ya no, puntaje bajo, fácil acceso, entonces las condiciones han cambiado, entonces hay muchos profesionales, y muy buenos, dicho sea de paso, muy buenos repetidores de conocimiento, pero filósofos
cuando uno lee, bueno, uno hace la comparación, ¿no?, entre las lecturas de Aristóteles, de Sócrates, ¿no?, de Platón, de Descartes, ¿no?, Wittgenstein, etcétera, con lo que ahora se está produciendo por los filósofos profesionales, vemos que escriben mucho y hay muy poco que reflexionar, ¿no? Un ejemplo, tenemos por ejemplo no Gadamer, ¿no? Si bien escribe bastante, es un gran erudito, muy interesante. Tenemos a, se me fue el nombre, Taylor, no, hay otro aparte de Taylor. Ya bueno, en fin, lo que trato de decir es que se está confundiendo filosofía con erudición. Ahora, preguntarle a los filósofos, ¿por qué los filósofos no quieren entrar en filosofía? En política. Perdón, gracias, en política, ¿no? ¿Por qué no quieren entrar en política, en la actividad política, en los asuntos públicos? Porque la clase política simple y llanamente empiezan a utilizar una serie de recursos que son muy desagradables, ¿no? Aparte de hacer un análisis muy sesgado, aparte de utilizar falacias, ¿no? Y principalmente las ad hominem, que son los insultos, ¿no?, con lo cual uno no llega a acuerdos, ¿no? Solo están buscando poder para justificar sus propios intereses. Es lo que vemos aquí. Y un filósofo que quiera hacer campaña y todo ello se va a ver ensuciado. Creo que el problema es que no ingresan por no ser manchados, ¿no? Por no ser manchados. Con colega Tao, ¿qué tan efectivas cree usted que son estas marchas pacíficas o incluso violentas en ciertos casos para que se cierre el Congreso, renuncie la actual presidenta Boluarte y se convoque a una nueva asamblea constituyente? Ya, a ver, un alumno, me encontré en las marchas con un joven alumno y me preguntaba algo parecido. Y yo le dije, bueno, recurriendo a la historia, ¿no?, que con una protesta se inicia la independencia de las 13 colonias. Con una protesta... Estados Unidos. Claro, ¿no?, la independencia de Estados Unidos, pues, que le llaman también Revolución Norteamericana, ¿no? Le dan varios nombres ya. También con una protesta se inicia la Revolución Francesa. Con una protesta se inicia la Revolución Rusa. Con una protesta se inicia la Revolución China, ¿no? Y ese es el inicio. Entonces, ¿tú esperas de que más gente se aúne, se sume a estas protestas conforme pasa el tiempo, los días, las semanas? Acá hay un detalle, ¿no?, que estas protestas, bueno, en nuestro caso, bueno, salvando las diferencias históricas, ¿no?, no tenemos un grupo dirigente, o sea, es más una protesta en rechazo a, ¿no?, O sea, lo más espontáneo. Por decirlo, es más Porque solidario. hay algunas hipótesis que dicen, no, que está manejado por el comunismo internacional, Ya le explico, sí, por sí, los sí, sí, bolivianos que se infiltran en las marchas. Le comento algo, ¿no? Yo escucho a una señora llamada Rosa María Palacios, ¿ya?, que en un inicio daba a entender, miren, aquí están tomando carreteras y aeropuertos, esto está planificado, da a entender que había grupos atrás que están direccionando esto, ¿no? Y últimamente, esta semana y la semana, no, claro, el viernes, el jueves ya, parece que entendió que si en provincia haces una marcha nadie te hace caso. Entonces, ¿cuándo te hacen caso? Cuando tomas una carretera o un aeropuerto. O sea, solo ahí te hacen caso, no es que esté planificado, hay un grupo atrás, no. Más bien esa forma de pensar fue movida desde Palacio, ¿no?, tratando de convencer a los periodistas afines, y ellos se lo creen. Es que ellos también tienen sesgos, ¿no? Es algo que, bueno, no todos han estudiado filosofía, es algo muy importante en la filosofía, que acuérdense de los escépticos, ¿no?, que la razón y los sentidos nos engañan para conocer, ¿no? Claro, en esa época le decían la razón, hoy en día sabemos pues son los procesos psíquicos, ¿no? Tenemos como ejemplo nada más, ¿no?, en psicología la escuela de la Gestalt postulando las leyes de la percepción,
en las cuales vemos cosas que no son. Nuestro cerebro va completando, ¿no? En este proceso de evolución, nuestro cerebro está diseñado para, ¿ya? Y tiende a engañarnos, ¿no? Los sentidos y lo que llamamos la razón, ¿no? Eso es importante, pero hoy en día podemos hablar pues que el uso de falacias muchas veces nos conduce a falsas conclusiones, ¿no? Y también los sesgos, ¿no? Son los sesgos, ¿no? Hay muchos sesgos que limitan pues el llegar a una conclusión legítima, ¿no? Y estos periodistas tienen muchos sesgos y uno lo entiende. Pertenecen a un determinado grupo social y para ellos todo está bien, ¿no? No conocen la realidad del campo y parece que tampoco quieren conocerla, ¿no? Por suerte, algunos muy inteligentes están entrevistando a antropólogos, a sociólogos y me parece que también a un filósofo. No me refiero a estudiantes, a los profesionales de la filosofía, sino a filósofos, que puede ser cualquier hombre de ciencia que empieza a reflexionar su entorno, ¿no? Lo cual es muy interesante. Pero volviendo al punto, ¿no? Es un discurso esto de que atrás de las marchas hay todo un grupo organizado. No es así, no es así, ¿no? Si uno conoce la forma de pensar de los Aymara, es un tanto distinto a los Quechua, ¿ya? Que son más cosmovisiones de conjunto, de grupo. Ellos se deciden a llevar algo a cabo y lo hacen, ¿no? De manera ordenada. De ahí que muchas protestas, tanto en Cusco como en Juliaca, bueno, hay videos que corroboran eso, ¿no? Ha habido mucha gente infiltrada, mucha gente que ha estado iniciando, por ejemplo, saqueos de determinados lugares, ¿no? No, ahí las comunidades se mueven en función a acuerdos y ninguno de sus acuerdos tiende al pillaje, por ejemplo, de Plaza Vea, como sucede en Puno. O sea, si uno revisa y ve los videos, etcétera, va a ver que las personas que están ahí, o las que inician, no son personas propiamente aymaras, ¿no? Están bien cubiertos, como usted lo ha visto, ¿no? No pasan montañas, sino tienen una capucha, tienen a ponerse un pañuelo en la boca, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, en realidad hay mucho que indagar. Ante tantos muertos, no renuncia la presidenta. ¿Tú crees que renunciará pronto? ¿Qué falta hace? ¿Que haya 1000 muertos? Parece que nos vamos por esa vía, ¿no? Que ¿O tiene no? que haber muchos muertos. Algunos dicen que sería mejor Boluarte que la otra opción, que suba al poder un Mire, presidente más autoritario, más militarizado acá hay un detalle, ¿no? y por lo tanto más criminal. Acá hay un detalle, ¿no? Están haciendo cálculos políticos. La población en su conjunto, de las zonas rurales, lo que quieren es que se vaya la señora Dina y elecciones adelantadas. Básicamente todos piden eso, ¿no? Aún acá en Lima. Ahora, que si ella se va, queda otro que puede ser mejor, peor, etcétera. Claro, están haciendo cálculos, diría yo, nefastos. ¿Por qué? Porque cada día que pasa se pierde una vida. O sea, el valor supremo no es la vida para ellos, Claro. sino es la consecuencia política, es el acuerdo político, es también su mejora política. Y tú puedes relacionar esto con la hipótesis de que detrás de todo esto hay grandes intereses económicos de las grandes corporaciones. Yo me preguntaría, ¿cuándo no lo subo? ¿Cuándo no lo subo? Bueno, eso empezó desde la conquista del Perú por los españoles. Bueno, claro, esto en las Mejor dicho, grandes del empresas. Tahuantinsuyo, perdón, pero no existía en ese tiempo, hasta que llegaron ellos. Claro, es histórico. No sabemos más atrás porque no hay texto escrito, pues, ¿no? Pero sí estamos seguros que desde la colonia empieza. Usted recuérdese cómo se forma o se funda, para qué se funda San Marcos. No es para cultivar la filosofía, no es para cultivar el humanismo o predicar, no. Se hace para preparar los cuadros técnicos que dirijan la sociedad, la colonia. Porque los intelectuales, la mayoría de intelectuales europeos, venir aquí no. Era un lugar pues incierto, un lugar peligrosísimo, ¿no? Es como que usted pues o alguien quisiera que un buen estudiante de Harvard se vaya a enseñar a Haití, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, no? Haití es un lugar sumamente peligroso. O Afganistán, ¿lo harían? Bueno, algo parecido, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Pero, claro, la única solución
hoy, y estoy de acuerdo con todos aquellos que pronuncian que la señora Dina tiene que salir lo más pronto posible. Ahora, que trate de negociar su salida, porque va a ir presa, ¿no? No solo ella, sino todos aquellos que han ordenado las ejecuciones, y eso lo saben pues los altos oficiales, ¿no? Y la gente especializada en la ONU y la Comisión de Derechos Humanos. Ellos saben que el subalterno no va a disparar de manera sistemática matando a tantas personas si es que no hay una orden. Algunas últimas palabras, Arnaldo Altao, sobre los acontecimientos que estamos viviendo. Bueno, que nos sigamos agrupando para lo más pronto posible hacer que se vaya la señora Dina Boluarte y que haya nuevas elecciones. Es la única solución a esta gran problemática y para que no haya más muertos. Eso es lo que queremos. Muchas gracias.